Mi vida es tan desastrosa que no sé por dónde empezar a cambiar. He escuchado esa frase muchas veces y es una preocupación lógica. Cuando le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, Él se encarga de poner delante de nuestras narices todas esas cosas sucias, bajas, incorrectas que antes veíamos como normales. Y esa, queridos hermanos, es la primera buena noticia. Tu cambio no es asunto tuyo solamente. De hecho, Dios no quiere que cambies por tus propias fuerzas. Quiere que te apoyes en el ejemplo ético de Jesucristo, que te aferres del hombro de Jesucristo y camines junto a Él, preguntando una y otra vez, ¿y ahora qué quieres que cambie? Esto tiene una explicación muy lógica. Nuestra propia naturaleza pecadora y el hecho de que esa naturaleza tiene que desarrollarse y existir en un mundo donde reina el enemigo de Dios, nos impedirá ver qué cosa está realmente mal, dónde estamos fallando. Eso lo sabremos solamente gracias a la voz del Espíritu Santo que Jesucristo nos legó como máximo consejero y amigo cuando regresó a la diestra del Padre después de su sacrificio en la cruz y su resurrección. No es entonces una tarea que tenemos que emprender a solas. ¿Por dónde empezar? Por las pequeñas cosas. Precisamente esas cosas que el mundo nos ha hecho creer son detallitos sin importancia, pecados menores, pecadillos que Dios perdonará con los ojos cerrados. ¿Por qué empezar en los pequeños detalles? Porque si lo analizamos bien, nuestra vida está llena de esos que suponemos son pequeños errores. No son ni tan pequeños ni tan insignificantes por una razón básica. Es la herencia que recibimos del diablo desde que nos engañó en el jardín del Edén para apartarnos de Dios. Y primero, aunque parezcan pequeños, nos apartan de Dios. Segundo, se van acumulando sin que nos demos cuenta y llega un momento en que estamos enredados en una sucesión de malos comportamientos que nada tienen que ver con el ejemplo que debemos seguir, Jesucristo. Finalmente, hay un reto que no es grande, pero que no deja de tener gran significado e importancia en la vida cristiana. Ese es el reto a dejar pequeños detalles que todavía puedan afectar nuestro caminar con Dios. No estamos hablando boberías, no estamos siendo extremistas. La palabra de Dios, nuestra Biblia, nos pone dos ejemplos muy claros sobre el peligro de estos pecadillos. En Cantares 2:15 leemos esto: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Se entiende el mensaje? Aquí estar en cierne se refiere a ese momento en que los cultivos de uva están nuevos, están comenzando los brotes, están floreciendo para dar frutos. Y existe la necesidad de cazar las zorras, que es un animal pequeño como sabemos, pero aún así este pasaje recalca en ese detalle. Las zorras pequeñas deben ser cazadas para que no dañen el cultivo. Por si no bastara con esto, en 1 Corintios 5:6 nos advierte: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Siempre me ha llamado la atención que cuando mi esposa hace pan casero, a un gran bote de harina le echa apenas unos pocos gramos de levadura y la masa crece de un modo impresionante. No podemos perder de vista entonces a esos pecadillos y creo realmente que empezar a eliminarlos es un buen comienzo, un buen ejercicio y una experiencia que nos permitirá afinar la vista para descubrir esos malos comportamientos que durante muchos años hemos considerado sin importancia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, entras a un supermercado, a un mercado, y sin que el vendedor te la ofrezca para que pruebes, te comes una uva o dos o tres, sin haberla pagado, porque te dices comerse una uvita del ramo de uvas no es robar y no le hará daño a nadie. Otro ejemplo, luego de una larga jornada de trabajo en el restaurante, decides llevarte a casa un poquito de aceite. En definitiva, allí tienen bastante, no se va a notar, y así te ahorras ir al mercado y te ahorras el dinerito que cuesta un litro de aceite. Y un ejemplo más, vas caminando por un parque hermoso lleno de rosas y aunque sabes que no debe hacerse porque incluso has visto un cartel que lo prohíbe, arrancas una rosa que te parece un regalo muy especial para tu esposa o que como mujer que ama adornar tu casa con flores, luciría genial en ese jarrón que tienes en la mesa de centro de la sala. Parecen detalles, hechos insignificantes, pero tomar lo que no es tuyo es robar, aunque sea una simple uva, un poquito de aceite. Y lo más peligroso, por una uvita y por un poquito de aceite se puede empezar a rodar cuesta abajo en un vicio que Dios detesta.
porque humanamente olvidamos lo más vergonzoso. Quizás el dueño de la tienda donde te comiste esa uva no te vio. Quizás el dueño del restaurante no te vio sustrayendo ese poquito de aceite. Y suele ser muy difícil que alguien te eche en cara que acabas de arrancar esa rosa, incluso aunque estés lejos del cartel que prohíbe cortar las flores. Pero Dios te está mirando y a tu lado está Jesucristo moviendo la cabeza en una desaprobación rotunda a esas cosas que has hecho creyendo que nadie te ha visto. No lo olvidemos, queridos hermanos. Si una zorra pequeña puede destrozar todo un cultivo de hermosas uvas, y si unos pocos gramos de levadura pueden leudar una gran cantidad de masa, esos pecadillos son, por un lado, una cadena que nos sigue atando a la naturaleza pecadora a la que tenemos que renunciar si queremos ser en verdad hijos de Dios. Y por otro lado, pueden ser la puerta que nosotros mismos seguimos abriendo sin darnos cuenta para que el amo y señor de este mundo, el diablo, siga metiéndose en nuestra vida cotidiana en su intento desesperado de volver a separarnos del plan de salvación que Jesucristo ganó para nosotros con su sacrificio en la cruz. Dios te bendiga.